Licenciado, vamos a exponer el tema de la ley de aceptación de cargos, en el cual tenemos la definición de ley de aceptación de cargos, que es un procedimiento especial de proceso penal guatemalteco regulado en el Código Procesal Penal, que no riñendo con los derechos, garantías y principios reconocidos en la Constitución y tratados internacionales ratificados por Guatemala. La ley, la aceptación de cargos es un recurso jurídico en el cual pretende agilizar y pretende agilizar los procesos penales para garantizar el principio de justicia pronta y cumplida, así como desgestionar el sistema de justicia y penitenciario, que se basa en cuatro premisas breves, que está la justicia, la averiguación de la verdad, la reparación digna a la víctima y la garantía de no repetición. Cuando el acusado reconoce su responsabilidad, ayuda a las autoridades a establecer el hecho, se compromete a reparar a la persona dañada y promete no volver a cometer el delito por el que fue procesado. Si hay más involucrados en el caso, el señalado también deberá testificar sobre lo que le consta al respecto. Según la iniciativa original, el señalado también deberá testificar sobre lo que le consta al respecto. Los delitos en los que no se podría invocar esta ley son los de la ley de humanidad, como el genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y delitos contra los deberes de humanidad. Sin embargo, los diputados y organizaciones de sociedad civil piden que se incluyan los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas y la trata de personas. También la aceptación de cargos es un recurso jurídico que pretende agilizar los procesos penales, lo cual no podrán aceptar cargos las personas que reincidan, ni se tendrá derecho a la conmutación de la pena impuesta o a la rebaja de esta. Tampoco quienes ya hayan sido condenados en sentencia firme. La aceptación de cargos la ofrece la persona sindicada al juez, que es una acción voluntaria que beneficia a la persona la, al reducir la pena de acuerdo con la etapa procesal en la que se encuentre. En la iniciativa original, si el señalado declaraba luego de la audiencia de primera declaración, se reduciría su condena a la mitad. En la segunda iniciativa, que fue presentada en el 2017 por la Corte Suprema de Justicia, se establece que la pena se reduce en un 30% y la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil y de algunos diputados es que aumente a un 40%. Seguidamente, ¿en qué consiste la ley de aceptación de cargos? El Congreso de la República aprobó este 12 de noviembre la iniciativa el 5311 que introduce reformas al Código Procesal Penal. El decreto aprobado es conocido popularmente como Ley de Aceptación de Cargos, en el cual el decreto fue aprobado en medio de mucha polémica debido a que la sesión contó con un inusual eh, de 120 diputados y en una sesión express consiguió 81 votos, uno más que el mínimo requerido, y hubo una serie de enmiendas que cambiaron sustancialmente el proyecto original. La coalición que hizo posible la mayoría se constituyó de una inusual alianza entre la UNE y la FCN, 38 votos, más 16 independientes, 8 de todos y otros 19 votos de bancadas minoritarias. Vale la pena mencionar que de esos 81 votos, de 81 diputados,
que votaron a favor del decreto, 53 son de diputados que no se reeligieron, también que 23 diputados de esos 81 tienen actualmente un proceso de antejuicio en curso. Eh, Seguidamente, tenemos nuestro decreto número 51-92, según el Código Procesal Penal, que empieza con los procedimientos especiales de aceptación de cargos, en el cual comenzamos con el artículo 491 bis, procedimiento especial de aceptación de cargos, en el cual desglosamos que toda persona ligada a un proceso penal tiene derecho a aceptar los cargos que el Ministerio Público le vaya a formular en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal. También en el auto de procedimiento, en sus reformas o en la apertura a juicio, esto implica aceptar los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, la responsabilidad sobre los mismos y su calificación jurídica. La aceptación de cargos también debe realizarse mediante asesoría del abogado defensor de manera libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada, por lo que no será aplicable a las personas a las que se refiere el artículo 76 del Código Penal. Tenemos el artículo 491 que es trámite, que está ligada a la persona, a proceso, el juez del cual el juez le advierte que hasta antes de iniciar la recepción de pruebas en la audiencia de juicio oral, podrá aceptar los cargos y hechos y a cambio obtener el beneficio de rebajas en las penas. Para el efecto, tiene derecho a recibir el Ministerio Público copia de los medios de investigación diligenciados, como también en esta oportunidad procesal o en cualquier momento de conformidad con lo establecido en este título, el imputado o acusado podrá aceptar los cargos o solicitar audiencia al juez o tribunal que anuncie inmediatamente eh, el conocimiento del proceso con el propósito de aceptarle los cargos. También el Ministerio Público presentará las evidencias sobre la imputación de los hechos o medios probatorios en que tunde la acusación. El juez o tribunal va a verificar si el sindicado comprendió. Como primer punto, tenemos en qué consiste el procedimiento de aceptación de cargos. 2, en qué consisten los cargos aceptados. 3, el derecho de retractarse de la aceptación de cargos y la consecuencia de su ejercicio. 4, el deber de reparación digna a víctimas y agraviados. 5, que sería el deber de devolución o entrega del producto a los frutos de los delitos aceptados. Y 6, que serían las consecuencias de incumplimiento de los deberes establecidos en la literal, en la literal 4 y 5 del presente artículo. Siguiente, también el juez, a continuación el juez o tribunal va a preguntar al procesado si la aceptación de cargos es libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada. Seguidamente tenemos el artículo 491, que es qui- que es quinquies, que es rechazo de la aceptación de cargos, en el cual vamos a hablar sobre, artículo 491, que es las restricciones a la rebaja de penas por aceptación de cargos, en el cual nos dice que
No se aplicará a los delitos siguientes, que está el genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, delitos contra los deberes de la humanidad, también el homicidio, el parricidio, asesinato, violación, agresión sexual, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, la promoción, entre otros. También tenemos como segundo punto los delitos en contenidos en el capítulo 3 del título 1 del libro segundo del aborto del Código Penal. 3 tenemos los delitos contenidos en el título 6 de los delitos contra la seguridad del Estado y el título 7 de los delitos contra el orden constitucional del Código Penal. 4, tenemos la rebaja de penas por aceptación de cargos, solo aplica para las penas principales de penas por aceptación de cargos. 5, que sería si se trata de reincidentes habituales por el mismo delito. No se tendrá derecho a rebaja de penas por aceptación de cargos. Seguidamente tenemos el artículo 491, que es el quinquies, que es el rechazo de la aceptación de cargos. Tenemos el siguiente, que es el sexties, de los beneficios de la aceptación de cargos. El septies, que es la aceptación parcial de cargos y división de la unidad procesal. El octies, que es discrepancia respecto a la de la aceptación de cargos entre el imputado y su defensor. El nonies, que es del derecho de retractación, el decies del valor de la imputación y el duodecies de los deberes de la reparación digna y de devolver o entregar el producto del delito. El terdecies, que es revocatoria de los beneficios de la aceptación de cargos. Y el cuaterdecies, que son los recursos.